Magandang araw mga boxing fans at welcome back sa Boxing Bell TV. Eto na mga bossing ang latest fight ng ating kababayang boksingero, Tanong Sak Simsiri versus Mendoza. Grabe ang hagupit ng mga suntok dito ni kabayan. Ilang beses bagsak ang kalaban. Malas condiciones al tailandés que no se amilana, aguanta garganta que hay guerra. Ahora ponen en malas condiciones, otra vez le regresaron el favor. ¡Qué peligro! Para abajo. Muy cerca este señor escape. Casi un minuto. Falta casi un minuto. Tiene que abrazar. Se acabó. Se acabó. Se va la lona y Se acabó. Guerra de rojo con vivos en blanco para el Lloreme, con ventaja en cuanto a la estatura y el alcance. Sin rival de negro con luz en dorado. Atención México con una gran oportunidad de coronar. Grabe nga ang kartada nitong dalawang boksingerong ito mga brad. 27 wins with 23 knockout at isa pa lang ang talo nitong si kabayan na nakasuot na black trunks with black gloves. At ang veteranong Mexican boxer na nakasuot na red trunks at red gloves na makakalaban nitong ating pangbato. Grabe ang hawak nitong kartada mga bossing. 40 wins with 37 knockouts lang naman at isa pa lang ang talo. Kaya bago pa man mag-umpisa ang kanilang laban, kabado 20 agad ang dalawang kampo ng boksingero na kung ang English ng papel ay paper, pwede mo ba akong i-wallpaper, bebe? Buscando distancia, ambos a ver quién la trae. Otra vez con el jab de derecha. El Lloreme. Sí, respetando un poquito, ¿no?, la investidura del campeón, el Lloreme Mendoza, tirando poco, sintiendo un poquito el cuadrilátero, dejándose también llegar al rival. Pero bien seguida la guardia ahí arriba. Tailandés con el Ahí jab viene la por el derecha. momento, pero un jab arriba, abajo. Y ya ha tocado en varias ocasiones a Mendoza, que aún no ha comenzado su... Golpeó el cuerpo de derecha bien, lo lleva hacia atrás, hacia las cuerdas. Sinri. de hoy, en vivo en ESPN Knockout de campeonatos del mundo, sí. Saber quién la trae otra vez. ¿No?, la investidura del campeón. Arriba, abajo, está Mendoza, que aún no ha comenzado su... Conectaba. Sa unang round, kinapa muna ng ating boksingero ang kanyang kalaban. Na kaya ka nasasaktan, hulaan mo bakit? Puwet mo may racket. Nene metiéndole el gancho también. Podrá poder, para eso vinimos. Último segundo. Oh, llegaba. Tienes que ponerte vivo y sube las manos. Otra vez apuntando. Rodríguez. 10 puntos para Simsri, 9 para el Lloreme Mendoza. Reacciona demasiado tarde en el primer episodio el de la H, el de Hermosillo. Así que Simsri sumando ya 10 unidades. Saludo para Enrique Zavala. Derecha venenosa de parte del tailandés. Metió buena mano al cuerpo el Lloreme cuando llegaba a esa derecha, pero sí la continuidad por lo pronto sigue estando de parte de Simsri, aunque parece que Lloreme ya salió un poco más activo. Oye, y atacando a las zonas blandas, que había sido una de las principales armas del Lloreme en peleas anteriores. Cuidado con la cabeza ahí también. Todavía tímido en soltar los golpes el Lloreme y Sinris metiéndole presión. Otra vez siguen los reclamos, tiene que enfocarse en la pelea. El 1-2 para Sinri, que entraba rompiendo la guardia del mexicano. Demasiado tarde del primer episodio, el de Hermosillo. Así que Simsri
sumando de a 10 unidades. Contra derecha venenosa de parte del tailandés. Metió buena mano al cuerpo cuando llegaba a esa derecha, aunque parece que Lloreme ya salió un poco más activo. Oye, y atacando a las zonas blandas, que había sido todavía tímido en soltar los golpes el Sinris, metiéndole presión. El reclamo tiene que enfocarse. El lado 2 para Sinri, que entraba rompiendo la guardia del mexicano. ¡Uy! Van de poder Va a a ser poder. guerra. Se apalanca bien. Misil de Lloreme. Y lo ponía en malas condiciones al tailandés, que no sea Milana. Aguanta garganta, que hay guerra. En pelea de título del mundo. Sa pagsapit na ikalawang round, dito na din nagpigil ang Pinoy na aminin lahat ang nararamdaman niya para sa'yo. Inupakan na ang kalaban dahil alam nito na di pa to full recover ang kalaban at magandang tapusin na agad ang laban. Mano izquierda de las 500. Y está en malas condiciones. Y le va a quedar un mundo. Di sukat akalain ng kampo nating boksingero na madali lang nilang masusungkit ang panalo. Nasa gabing yon, magbabago pala ang nararamdaman niya para sa'yo. Na anong silbi ng gabi kung di mo ako katabi, bebe? I be a light flyweight champion of the world, Tanosa Sensri. Empieza. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.